Hoy vamos a empezar el ciclo de estudios que tienen que ver con la Torá inicialmente. Vamos a iniciar hoy con Génesis 1:1. El propósito de este estudio bíblico es dar el significado de las palabras hebreas en su contexto real, y su propósito es que cada uno de ustedes escuchen lo que la palabra quiere expresar. Yo les aseguro que es muy interesante e ilustrativo, lo que podemos llegar a aprender de la escritura en su verdadero contexto hebreo. El Tanakh, que es el Antiguo Testamento, de acuerdo a como lo conocemos secularmente, se escribió en hebreo antiguo, mejor conocido como el paleo hebreo. La característica del hebreo antiguo es que son símbolos, caracteres pictográficos, es decir, cada letra es un símbolo. El lenguaje se desarrolló originalmente dibujando aspectos de la naturaleza, cosas que la gente veía en su vida diaria, o sea, que dibujaban conceptos. Aquí tenemos el alfabeto hebreo con los símbolos que se utilizaban. Aquí vemos cómo son estos símbolos. Están las 22 letras del alefato hebreo. Por ejemplo, la letra Aleph es un toro, la letra Beit es una casita, la letra Gimel es el pie de un camello, ¿sí? Y así es con todas las letras del alefato hebreo. A la hora que nos llegan las traducciones de las Biblias en los diferentes idiomas, ya estamos leyendo algo que perdió la esencia original. La diferencia entre las traducciones es que dependen del entendimiento del que está traduciendo. Entonces, es muy complejo. Lo mejor que podemos hacer es tener todas las traducciones posibles en el idioma que entendemos para poder comparar los pasajes, y esto va a enriquecer nuestro entendimiento. Pero siempre tenemos que recordar que es una traducción, y muchas veces estas, a la hora de hacerse, pudieron haber perdido la esencia. Hay que hacer una aclaración que es pertinente. Pues no debemos sentir temor o rechazo por las traducciones. Hay unos hermanitos que dicen que definitivamente hay que leer en hebreo. Pues yo no creo eso, porque la esencia del idioma y de lo que en español, por ejemplo, ha quedado su palabra, porque ha venido un remanente quedando de traducción, de copia tras copia. Tenemos un remanente y nos ha llegado al idioma español, ¿ya? No debemos entonces rechazar o tener temor por las traducciones. Creemos que Elohim es soberano y que Él está en control de todas las cosas. ¿Quién causó que hubiesen tantos idiomas? Elohim mismo lo permitió, ya que todos estos cambios en las traducciones son también por causa de los idiomas. Pero está profetizado que en los últimos tiempos, así como originalmente confundió la lengua de todos en Babel, y todas las naciones se dividieron a raíz de esto, Él dará a su pueblo pureza de labios e invocarán a Jehová en una sola voz. En Génesis 11:9 está escrito: por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. En Sofonías 3:9 dice: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos la pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. O sea,
que llegará el momento que el Adón revertirá la confusión, es decir, quitará el teléfono roto y nos dará a todos entender en esencia. El teléfono roto era un juego que yo jugaba cuando niño, también como cuando nos reuníamos con la familia, había 10 o 15 personas en línea y se pasaba un mensaje de uno al otro. Entonces el mensaje inicial, cuando llegaba al que estaba al final, pues llegaba totalmente tergiversado, ¿no? Y entonces aquí estamos en un teléfono roto, pero todo esto se va a componer, hermanos. Y yo me atrevería a soñar que Elohim nos puede utilizar para iniciar este movimiento de retorno a creer, a adorar y entender al Elohim como él quiso ser entendido en su idioma original. Por eso es todo lo que estamos haciendo para que esta palabra llegue hasta lo último de la tierra. Yeshua dijo, Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por lo tanto, hermanos, no le tengan miedo a las traducciones. De hecho, muchos de los hombres que hicieron las traducciones de estos libros sagrados lo hicieron en un tiempo en que era prohibido hacerlo. Muchos de ellos murieron por hacer este trabajo, por hacer una traducción. Las traducciones no necesariamente son malas ni perversas. Recordemos que Elohim está en control. El mensaje central de la escritura puede ser entendido a pesar de las traducciones. Si una persona se mete a estudiar la Biblia de principio a fin, va a entender la ciencia o la esencia mejor del plan de Elohim. Él conoce el trasfondo cultural de las palabras, tiene el propósito de reconciliar los malos entendidos. Si el mensaje de esta Biblia puede ser entendido con traducciones, entonces alguien podría preguntar, ¿para qué hacer un análisis de lo que se dice originalmente? Entonces debemos derribar siglos y siglos de malentendidos, o sea, llevamos ya 20 siglos con estos malentendidos, que lo único que provocan es evitar el cumplimiento de la oración de Yeshua antes de ir al madero. Juan 17:21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Y cómo vamos a ser perfectos en unidad si cada uno tiene una traducción diferente de la Biblia? Entonces el propósito de este estudio es que cuando hay problemas con las traducciones, para eso sirve el acudir al lenguaje original con el que se escribió la Biblia. El caso del Antiguo Testamento es el hebreo, y en el Nuevo Testamento aparentemente, entre comillas, es el griego, aunque ya se ha demostrado abiertamente que por lo menos el Evangelio de Mateo sí fue escrito en hebreo y luego fue traducido. Y pues los otros 3 evangelios, a pesar de que se dice que fueron escritos en griego, pues tienen muchos hebraísmos que solamente vienen si alguien inicialmente escribió esto en hebreo. Entonces por eso digo que entre comillas fueron escritos en griego. Génesis 1:1, ¿qué es lo que dice? Bereshit bara Elohim et hashamaim ve'et haaretz. Al principio creó Elohim los cielos y la tierra. Voy a mostrarles Génesis 1:1. Fíjense, aquí está en la pronunciación. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Aquí dice, está en hebreo, que se lee de derecha a izquierda con todas sus letras.
como está escrito originalmente en hebreo, y está la traducción. Al principio creó Dios los cielos y la tierra. Estos números que están aquí arribita son las correspondencias de estas palabras en el Strong. El Strong es un diccionario donde están todas las palabras de la Torá y del Nuevo Testamento codificadas. De tal manera que si tú dice 7225, entonces vas al Strong la palabra 7225 y ahí te dice qué es y dice la definición. Acá dice si es sustantivo, verso, ¿sí? Verbo, perdón, sustantivo, etc. Entonces, esto es extraído de una app que está en línea que se llama la Biblia Paralela. Es una herramienta de estudio bastante buena. Entonces, Bereshit 1.1, Bereshit es lo que se tradujo como Génesis. Bereshit bara Elohim et hachamayim ve'et haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así es como está prácticamente en todas las traducciones cuando leemos en el principio. ¿eh? Esto te hace pensar con relación al tiempo en una cuestión cronológica. Efectivamente, eso es lo que se deduce. Vamos a hacer un análisis a ver si esta es la idea central que representa el texto hebreo. Porque si empezamos a hablar de en el principio como una cuestión cronológica, si lo traducimos literalmente, entonces tendríamos que comenzar a pensar a qué cielos y a qué tierra se refiere. Si se refiere a los cielos que vemos, los cielos, la expansión y el universo, y se refiere específicamente al planeta Tierra. Entonces, si vemos este pasaje, ¿acaso no implicaría que en el principio creó Dios los cielos y el planeta Tierra? Esto dejaría un poco de controversia con respecto a cuestiones científicas de que la Tierra es un poco más reciente que los demás planetas. Empezaría una controversia como la de la gallina y el huevo, en base a la cronología del tiempo. Entonces, aquí lo que podemos entender básicamente es que estos cielos y tierra es como un todo. Cielos es todo el universo, ¿sí? Y tierra podrían ser todos aquellos planetas o posibles tierras para después crear la tierra específica donde vivimos nosotros hoy en día. Cuando definimos el significado de la letra Bet, automáticamente en la letra Bet tendremos el propósito de la creación. Hay una serie de controversias y de comentarios de los rabinos de por qué Dios comenzó la Torah con la letra Bet, que es la segunda letra del alefato hebreo. ¿Por qué no empezó con la letra Aleph? La letra Bet en original representa una casa. Una vez que entendemos que la primera letra con la que inicia la Biblia es la letra Bet, la cual representa una casa, una habitación, hay que dejar que la palabra hable a nuestra mente y tratar de tener en la mente los pensamientos de Elohim cuando decidió crear los cielos y la tierra, el universo entero. Todo lo que vemos, Elohim tenía en mente construir una habitación para una familia que viviera en armonía. Así que la próxima vez que estés afuera mirando las estrellas, que estés en una playa, que estés en un día de campo contemplando la luna y las estrellas, piensa que todo esto es la recámara que Dios preparó para ti. Entonces empecemos con la palabra Bereshit. Una vez que Elohim pone la habitación, viene la siguiente palabra, que es Reshit. Bereshit ya vimos que empieza con Bet, ahora vamos a ver qué es el Reshit. En algunas ocasiones esta palabra se traduce en el Tanaj como principio.
La mayoría de las veces que se traduce esta palabra en el Antiguo Testamento no es desde una perspectiva cronológica, sino más bien se traduce como lo de enfrente, lo más alto, lo principal, lo más visible, lo mejor, la primicia, lo más importante, la cima. Entonces el concepto de Reshit más bien podría traducirse como la cima, lo principal, lo más importante, etc. Y en Números 18:12 está traducido exactamente de acuerdo con lo que expresa la palabra. Todo lo mejor del aceite nuevo y todo lo mejor del mosto y del cereal, las primicias que presenten a Adonai, te las daré a ti. Entonces vemos una habitación llena de lo mejor, de lo más importante y lo más valioso. Todas las palabras hebreas parten de una raíz. Actualmente esa raíz se compone de 3 letras, pero originalmente en la antigüedad se componían solo de 2. Las 2 letras que son la raíz de la palabra Reshit son las letras Retz, que significa cabeza, y Shin, que son los 2 dientes del frente. Así que unidas estas 2 letras indican algo que es lo principal, algo que es lo mejor y lo más alto. Sigamos entonces con la siguiente palabra. La siguiente palabra es bara. La raíz de esta palabra se compone de bet, casa, y res, cabeza, la cual significa literalmente engordar. ¿De dónde surge esto de engordar? Estas 2 letras de bet, casa, y res, cabeza, también implica familia de cabezas, ¿ya? O sea, varias cabezas. Esta era una manera en la que le llamaban a las espigas de trigo, que es justamente en la cabeza donde tienen el alimento. Ya el trigo abajo tiene una espiga y arriba tiene una cabecita, que es lo que se utiliza para hacer la harina con la cual se hace pan o lo que vayan a hacer con el trigo. Entonces en la cabeza es donde tienen el alimento, que es el trigo. Entonces a las espigas de trigo se les asociaba con el término bará, bet resh, porque estas cabezas de trigo son las que alimentan. ¿Y qué pasa si alguien come y come? Pues va a engordar. En 1 Samuel, esta palabra bará está traducida así cuando dice: 1 Samuel 2:29. Porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. De manera que si juntamos las piezas del rompecabezas que llevamos hasta este momento, ¿qué podríamos deducir de Bereshit Bará? En la cima, en el clímax, aquí podríamos pensar en la cima de qué. Bueno, en un momento de clímax de Elohim, en un momento de importancia de Elohim, llenó o engordó o sació algo. Bien, sigamos con la siguiente palabra. Entonces ahora vamos con Bereshit bara Elohim. La siguiente palabra es Elohim. Esta palabra es muy controversial. Esta palabra es la que se traduce al español como Dios. Este concepto de Elohim es de donde se ha justificado, por ejemplo, la doctrina de la Trinidad, que no es más que una doctrina sin fundamento, como la del panteísmo, como la del politeísmo, que son doctrinas paganas, idólatras. Son doctrinas de gente que no ha tenido la revelación del Elohim de Abraham, de Isaac y Jacob. Veamos qué significa en palohebreo el concepto de Elohim. Primeramente, la raíz de la palabra Elohim son las Aleph y Lamed, que se pronuncian como él. Aleph, cabeza de toro, es principal,
fuerza y fortaleza. Lamed es bastón, que es el bastón de un pastor, el cual sirve para guiar las ovejas. En realidad la palabra él significa fuerza de dirección. Si él implica esto y en realidad es la palabra que se utiliza como Dios, como líder, como autoridad, entonces ¿por qué ponerle estas 3 letras más que implican pluralidad? Porque en hebreo, si quieres a una palabra en singular, hacerla plural, solo le agregas la yod y la men y ya se convierte en plural. Así como en español le agregas la S, en hebreo le agregas la yod y la men. Basados en esto, entonces, algunos dicen que Elohim implica pluralidad. Y entonces dice que implican que no hay un solo Dios, sino pueden ser la Trinidad o las 3 personas de la Trinidad. Y todos estos conceptos surgen de deducir que algo es plural. Esto es un desconocimiento absoluto del idioma hebreo. Pero también es un poco forzado, porque si vas a decir que es plural, ¿por qué 3 personas son una? ¿Por qué no 2 o 4 o 7 o 1000, etcétera? Entonces ahí hay algo que no cuadra. O sea, hay una ignorancia total del hebreo para aquellos que dicen que esto implica una pluralidad de 3 dioses. Si nos vamos una vez más a la sencillez y a la simpleza de lo que implican estas 3 letras que se le añaden, es muy interesante. Vamos a compartir nuevamente la pantalla. Entonces, Elohim es esto: Aleph, Lamed, Hei, Yod, Men. Y en el palo hebreo sería de esta manera. Aleph, cabeza; el Lamed, bastón; G, hombre con las manos alzadas; la Yod, mano y brazo; y la Men, agua. Lo primero, Aleph, fuerte; Lamed, autoridad; G, aliento; la Yod, trabajo; y la Men, poderoso. Entonces, mucho se ha discutido a lo largo de los siglos acerca de por qué Elohim aparece en plural y no en singular. Y aunque es un tema controversial, de ahí se desprenden algunas de las justificaciones de la doctrina de la Trinidad, lo cual es fácilmente desacreditado, ya que la conjugación del verbo que le antecede, bara, es en singular. ¿Se dan cuenta, hermanos? La regla en el hebreo, por cuanto hay palabras que son plurales, no nada más Elohim, es una de las palabras que en hebreo son plurales. Por ejemplo, la palabra cara en hebreo es la palabra panim, ¿sí? Entonces indicaría caras en plural. La palabra hebrea también mayim es agua. Entonces esto también está en plural. Fíjense que tiene la terminación in y significaría aguas. Entonces la regla gramatical del hebreo es que para determinar si una palabra es plural es la manera en que se conjuga el verbo del sujeto. Y aquí está en singular. Bara es creó, ¿sí? No crearon, es creó, ¿ya? En este caso específico está en singular el bara, el cual es el principio de fe del pueblo hebreo. Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Elohim, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando se le preguntó a Yeshua
que cuál era el más grande mandamiento, él dijo, Marcos 12:29. Yeshua respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Si hacemos un análisis de cada letra pictográfica del paleo hebreo que se le agrega, descubrimos lo siguiente. Hey, hombre con las manos levantadas, implica sorpresa, admiración. Esta letra implica el significado de admiración ante una gran vista. También implica aliento, que es lo que se pierde ante un acontecimiento grandioso. Yod, mano y brazo, tiene que ver con una obra o con hacer o lanzar algo. Agua, men, ¿sí? Men es agua. Para los antiguos hebreos representaba lo misterioso del agua, del mar Mediterráneo, que está en la parte oeste de Israel. Implicaba abundancia profunda, algo más allá de su entendimiento. En resumen, Elohim significa literalmente líder fuerte, admirable, hacedor profundo, inescrutable, más allá de nuestro entendimiento. Ahora sigamos con la siguiente letra. Entonces vamos ahora, Bereshit bara Elohim et. Esta expresión et es la letra Aleph y la Taf, la primera letra y la última del hebreo. Este es un término que en el hebreo no se traduce, solo sirve para indicar que un objeto al que se hace referencia es específico y no general. ¿Ya? Elohim et. ¿Ya? Elohim Aleph, que es la cabeza de toro, y Taf, que es una señal, que es una cruz. ¿Ya? No la cruz de Cristo. Esta es una cruz como señal, el lugar donde se pone el tesoro. Ahí está. Ezequiel 37:16, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para Joseph, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Hablando de Yeshua, Colosenses 1:15 dice, él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Apocalipsis 1:11 dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodiceea. En esencia, el concepto de yo soy alfa y omega, el principio y el fin, quiere decir en hebreo, porque seguramente Yeshua no habló en griego sino en hebreo, dice es que él es la Aleph y la Taf, o sea, es el Ed que vimos que está Bereshit bara Elohim et. Él es ese Ed que está desde el principio. Entonces ese Ed se refiere a Yeshua, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el Adonai, que el Señor creó todas las cosas por medio de él, y esto se confirma en Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era como Elohim, y el verbo era Elohim. Este era en el principio con Elohim. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir,
Yeshua fue el instrumento de la creación. ¿Cómo habitaba en el principio? Eso es algo que estudiaremos después. Pero lo que sucede es que cuando él dice hágase la luz, entonces la luz apareció con mucha energía, con mucha potencia. ¿Por qué? Porque el Padre mismo no podía presentarse con toda su energía en este universo porque todo sería destruido. Eso lo dice la misma palabra. No hay quien te vea y viva, ¿sí? Entonces, esto es tremendo, hermanos. Yeshua aparece ahí cuando dicen hágase la luz. La ciencia dice que aquí fue que explotó el universo con mucha energía. Bueno, explosión o hágase la luz y explotó, sí, pero una gran cantidad de luz que lo que hizo fue crear el universo. Zacarías 12:10 dice: y derramé sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ahora miremos la siguiente palabra, que es Hachamay. Vamos en Bereshit bara Elohim et Hachamay. Hachamayin es Hei, que es un hombre con las manos levantadas que implican la admiración ante algo específico. Shin, dientes frontales, que implica visibilidad o importancia. Lamen 2 veces con una yod en medio, implica conexión entre 2 aguas. La palabra aguas es mayin, pero cielos es shamayin. Entonces Hachamayin es los cielos, pero en realidad es como 2 aguas. Génesis 1:6, adelantémonos un poco y vemos lo que dice. Luego dijo Elohim: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Elohim la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Elohim a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Básicamente lo que dice aquí es que cuando Elohim empezó a crear, como que había aguas arriba y aguas abajo, y él separó las aguas de arriba y las de abajo, ¿ya? Eso es lo que dice básicamente, pero esto lo estudiaremos después. Entonces sigamos. Ahora vamos a terminar la expresión. Dice Bereshit bara Elohim et Hachamayin et haaretz. La expresión et ya la vimos, y ha ya vimos que representa admiración ante algo específico. La raíz de la palabra Aretz son las letras Resh, cabeza, y Sad. En paleohebreo implica la idea de partir vasijas de barro o cerámica, las cuales se usaban para escribir, y representa una persona acostada de lado. En la antigüedad escribían en barro en pedazos de cerámica. Los alfareros tenían todo un montón de pedazos de barro de las vasijas que ya no iban a utilizar, lo que utilizaban para escribir sus mensajes. Entonces Ares podría implicar la superficie del planeta Tierra, que se partiría y se convertiría en continentes y después en países. Pero en el hebreo la palabra Aretz siempre implica el país de Israel, ya que cuando Elohim planeó las fronteras del mundo siempre lo hizo de acuerdo al número de los hijos de Israel. Deuteronomio 32:8. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Esto es lo que dice Deuteronomio 32:8. La tierra entonces se dividió basándose en el número de israelitas, y las fronteras de la tierra de Israel que le dio a Abraham y están descritas en la Torá son basadas en el remanente que ha de regresar de las naciones, es decir, el país de Israel,
en el cual actualmente el 60% es desierto, y de acuerdo con la profecía de Abdías, el 60% de la tierra de Israel está destinada para los cultivos de Jerusalén. En conclusión, y después de todo este contexto, este versículo Génesis 1:1, podríamos traducirlo de la siguiente manera. El clima de la llenura de los cielos y la tierra fue hecho por la fuerza que dirige el universo, el Aleph Taf, sin principio y sin fin, para crear un hogar conforme a los hijos de Israel. Bien, mis queridos hermanos, hasta aquí la parte 1 de este estudio. Que el Padre Eterno les bendiga y les guarde. Les habló el Moré Naftali ben Yehuda. Si este estudio te ha sido de utilidad, te invito a suscribirte en nuestras redes sociales de YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. Activa las notificaciones, dale me gusta al video y déjanos tus comentarios, inquietudes o sugerencias. Shalom.